3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, es lo que ocurrió en el diluvio y se está repitiendo ante nuestros propios ojos. Es la modificación genética. Leamos en Génesis capítulo 6, versículo 11 al 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrupta, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es la modificación genética que le ha causado a la creación de Dios un daño irreparable. Como ya lo habíamos explicado en otros videos, es lo que está ocurriendo hoy en día. Mientras que la familia humana está esclavizada al pecado por su carne pecadora, a la final, cuando un ser humano peca, tiene una conciencia que lo reprende. Porque el espíritu, que es la mente o la conciencia, es enemiga de la carne y constantemente le dice al ser humano: mira, eso que tú estás haciendo no está bien. Sientes algo que no está bien, porque tu conciencia te reprende. Y por eso eres humano, eres de la familia humana. La carne pecadora no puede asumir el control de tu mente, porque tu mente constantemente te muestra: eso no es correcto. Y por eso nosotros debemos seguir el camino en el cual nuestra carne pecadora está sujeta a la mente, y no la mente sujeta a la carne pecadora. Y esto es lo que dijo el apóstol Juan. Leamos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vemos, hermanos, Jesús viene a liberar a la familia humana de la esclavitud de la carne pecadora, pero solo aquellos cuya conciencia los reprende y les advierte que están en pecado y se abstienen de pecar. Entonces, esas personas son humanas porque reconocen que son esclavos del pecado y buscan fervientemente su liberación del pecado. Mientras que el ser humano que pasa de la familia humana a la familia draconiana es un ser humano que ha destruido la voz de su conciencia. Es decir, su conciencia ya no lo reprende, no le advierte: mira, eso que vas a hacer es pecado, no lo hagas. Ese ser se ha convertido en una persona sin conciencia. Es lo que conocemos como psicópata. Por eso es lo que les digo, hermanos. Vamos a una nación de psicópatas, que son seres que no tienen conciencia, que su mente ya no los reprende de que están haciendo algo malo. Por eso dice el profeta que en los últimos tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, porque vamos a vivir en un mundo de seres humanos sin conciencia, personas incapaces de reconocer que se han equivocado, personas que no manifiestan arrepentimiento, personas que son cínicas, hipócritas, que no pueden mostrar que entienden que han hecho mal, sino que siguen bajo una fachada, siguen manteniendo una hipocresía para esconder su maldad, aun y cuando son descubiertos, aun y cuando se les muestra que están robando y que nos hemos dado cuenta que son ladrones. Esas personas siguen actuando como si nada, siguen siendo cínicos. Si te descuidas, te volverán a robar, porque no tienen ya conciencia. Su mente no admite que están violando la ley de Dios y que lo que hacen está mal, sino que no tienen ningún control. Y no hay nada que pueda hacer alguien para que esas personas reconozcan que están actuando mal. Mira, estás violando el sábado es el día de reposo, el día de reposo no es el domingo. Muéstrame en la Biblia donde dice que el día de reposo es el domingo. No hay manera de que estas personas reconozcan su error, a pesar de que tú les pides un versículo donde diga que el día de reposo fue cambiado, pues ellos no lo encuentran y tampoco son capaces de decir:
¿sabes qué? Estoy equivocado, mira, tienes razón. ¿Lo ves? Son personas que no pueden reconocer sus errores y por eso vemos que son personas sin conciencia. Son seres que ya van pasando a otro nivel, que ya no son esclavos del pecado, sino que ahora son hijos del pecado, porque su conciencia ya no los reprende. Entonces son seres inconscientes, son psicópatas disimulados y tal vez se te presentan a ti como personas buenas, no porque realmente lo sean, sino por conveniencia, porque están en una situación de conveniencia, pero donde la situación cambiara y donde ellos tuvieran que tomar decisiones, por ejemplo, de vida o muerte, van a manifestar su lado psicópata, van a mostrar que son seres inmorales, van a revelar que están dispuestos a todo, como lo vimos en el 2020. Pues las personas estaban dispuestas a lo que fuera. Ponme eso en el brazo, no me importa nada, no quiero saber de nada, déjame entrar al restaurante, déjame ir a la discoteca, haz lo que tengas que hacer con mi cuerpo. Entonces esas personas se convirtieron en hijos del dragón cuando recibieron el 666 en el brazo. Y podemos entender que el dragón es el más grande psicópata de todos los tiempos, porque no puede tener arrepentimiento, porque jamás puede ver la luz. Por eso Jesús no puede redimir a estos seres humanos, porque ya no tienen espíritu, porque el espíritu es la conciencia, y esa conciencia que te dice, esto que haces está mal, es un mandamiento de Dios, y tú lo estás violando, es una ley de Dios. Dios declaró que tú debes hacer esto, pero tú no lo quieres hacer. Te das cuenta que no lo estás haciendo y tu conciencia te reprende. Tu conciencia te dice, sabes, no estás cumpliendo con tu deber de la ley de Dios. No estás cumpliendo. Tu conciencia te lo muestra. Pero si tú dices, bueno, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, este mes no lo voy a hacer, no lo voy a hacer el otro año tampoco, y nunca lo haces, entonces, ¿qué pasa? Pues tu conciencia se va muriendo, tu espíritu se va muriendo. Vas dejando de ser de la familia humana, vas pasando a ser de la familia draconiana. ¿Lo ves, hermano? Ahora la palabra nos revela que de esta manera es que se va desarrollando la tragedia del ser humano, que pasa de ser un ser humano vivo, un ser humano con conciencia, a ser un ser humano que pierde su espíritu, un muerto viviente que finalmente va a transmutar su ADN, porque como no es ser humano, es justo que se ha convertido en otra cosa. Leamos en Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Como les expliqué en un video pasado, muchas veces la palabra de Dios intercambia estos sustantivos para referirse a la mente. Cuando habla del corazón, el pensamiento del corazón se refiere a esa conciencia. No se refiere a la parte racional del cerebro, sino que se refiere a esa conciencia que tenemos en nuestra mente, que nos reprende, que nos dice que estamos actuando mal. Y eso es el espíritu. Entonces, el mundo antediluviano tenía su mente totalmente subyugada a los deseos de la carne. Y como la carne es enemiga de la ley de Dios, pues la mente de los seres antediluvianos tenían como objetivo únicamente satisfacer los deseos de la carne, es decir, hacer todo lo opuesto a la ley de Dios. Y por tanto, nos dice Dios que sus pensamientos eran malos de continuo. Por supuesto, porque eran siempre opuestos a la ley de Dios. Es decir, que tenían una mente enemiga de Dios. En pocas palabras, tenían un espíritu enemigo de Dios. Lo vemos, hermanos. Leamos en Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Hermanos, es una tragedia terrible cuando nosotros miramos a las iglesias cristianas, de la denominación que sea. Tú puedes ver que ellos aparentan amar a Dios, se la pasan en sus iglesias cantando y bailando, rezando y alabando, dando palmas, pero luego diles que deben guardar la ley de Dios. Ahí la cosa es a otro precio, ¿verdad, hermanos? Entonces son cristianos cuya mente está sujetada a la carne pecadora a tal punto que son enemigos de la ley de Dios. Y es algo que ya ustedes pueden discernir claramente. Estas personas, a pesar de ser cristianos, que alguien diría devotos y piadosos, en realidad son seres enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y es que ellos mismos lo declaran que no pueden, como dice el apóstol Pablo, que tampoco pueden. Y por eso son cristianos que viven según la carne, y por más que se tiren a la piscina con el pastor, que canten y bailen, y que se tiren al suelo pataleando en sus iglesias, son cristianos que no agradan a Dios, porque sus pensamientos son malos de continuo, porque no obedecen la ley de Dios. Entonces podemos tener la plena seguridad que los primeros que hacen la transmutación genética son las iglesias cristianas. Y es que es algo que ya vimos en el 2020. ¿Quiénes fueron los primeros en empezar con el tema de que uno tenía que ponerse aquello en el brazo? Fueron los líderes religiosos, fueron los sacerdotes y los pastores, hermanos. Ellos fueron los que abrieron ese nefasto portal a los demonios llamado Stargate. Y es que, hermanos, en estas organizaciones religiosas odian la ley de Dios, la rechazan, y sus feligreses también la rechazan, y eso nos revela que serán los primeros en transmutar su ADN, porque son personas sin conciencia. Es decir, su conciencia no les dice: oye, ¿tú sabes que estás violando el día de reposo? Y que Dios estableció el día de reposo al inicio de la creación, que es en sábado, y que no es en domingo. Estás en pecado, es lo que te dice tu conciencia. Pero cuando tu conciencia ya no te dice nada, llegó el sábado, día de ir a la playa, día de cumpleaños, día de trabajo, día de ir a estudiar. Y sin embargo, cuando llega el domingo dicen: día de reposo, día de reposo. ¿Y quién decretó la ley de que el domingo es el día de reposo? Es la bestia. Hermanos, es decir, que se cumple todo. En realidad son hijos de la bestia. Ya no son esclavos, ahora son hijos. ¿Lo vemos? Es de locos, hermanos. Entonces, los pensamientos de estos seres humanos son malos de continuo, como es apenas obvio. A toda hora están pensando en satisfacer la carne pecadora. Y por eso su mente ya no los reprende de pecado. Y sus pensamientos son siempre malos. Porque otra cosa es si tu mente te dice: has hecho esto malo, y tú lo reconoces. Sí, tienes razón. Esto no está bien hecho. He violado la ley de Dios. Entonces no se puede decir que tus pensamientos son malos de continuo. Pero cuando tú no aceptas tu error, ahí es el problema. Hermanos, estos líderes religiosos no aceptan su error. Llámalo de la denominación que tú quieras. Lo hemos visto en este canal. Hemos hecho videos advirtiéndole al uno, al tal Aldocín, le hemos hecho videos